Tú, desde tu punto de vista y de lo que he visto yo, tú no tratas la literatura como un simple entretenimiento, No. como un ratito que uno tiene antes de dormir y para pasar el tiempo, ¿no? Es casi un arma contra la estupidez. Sí. ¿La buena literatura sirve para hacernos más inteligentes o para quitarnos las tonterías de la cabeza? Para ambas cosas, porque de hecho la una de alguna manera remite a la otra. El problema, en este caso, desde el punto de vista de la interpretación, consiste en saber usar la buena literatura para aquello que nos resulta más eficiente y más útil. Porque incluso hasta de la mala literatura podemos extraer alguna referencia importante. De ahí el tópico clásico que diga que no hay libro, por malo que sea, que no diga algo bueno o del que no se pueda extraer algo bueno, algo positivo. Pero claro, eso depende de la capacidad de prospección, es decir, de extracción, de penetración que tenga pues la inteligencia o el talento de cada uno. Evidentemente, no nacemos sabiendo. La ignorancia es algo que se va curando con el tiempo o que se va incrementando, depende a qué nos dediquemos. Claro. Entonces, yo creo que la literatura exige una forma de pensar, una forma de razonar distinta, que está dada a un nivel o a una escala distinta a la que exigen otras actividades humanas y que es perfectamente complementaria con la que exigen otras actividades, otras profesiones, otros oficios humanos. El problema es que la literatura en los últimos tiempos ha sido desterrada de los sistemas educativos, de los planes de estudio, y eso resta al ser humano posibilidades de percepción de las cosas. De hecho, nosotros accedemos a la realidad en un altísimo porcentaje de medios a través del discurso escrito. Y la literatura es una modalidad discursiva particularmente compleja y particularmente exigente. El que domina la literatura puede percibir formas de construcción y de interpretación de mensajes que quien la ignora pues no ve, no percibe, le pasan desapercibidos y evidentemente disminuye su posibilidad y su capacidad sensorial. Digamos que el que maneja los recursos literarios dispone de un sexto sentido, dispone de más teclas en su piano, de más recursos de sensibilidad y por tanto también de interpretación, porque una sensibilidad que no desemboque en consecuencias inteligibles, sentimos mucho pero no sabemos qué sentimos. Claro, no comprendemos. Claro, no procesamos la sobredosis de sentimientos que tenemos, ¿no? Entonces las personas sensibles son aquellas que dedican su inteligencia a interpretar lo que la sensibilidad les proporciona, no las que se quedan simplemente en un nivel de sensibilidad relativamente bajo, relativamente autosatisfactorio y nada más en ese punto. Leer novela, literatura, ¿es un requisito indispensable para la inteligencia o la inteligencia es un requisito indispensable para leer, según qué? A mi juicio pues un círculo. se retroalimentan mutuamente, porque evidentemente cuanto más se practica una determinada actividad, más se domina. Es decir, cuanto más intensamente se toca un instrumento musical, se entrena uno en un instrumento musical, pues más posibilidades hay de dominio, ¿no? De tal forma que la literatura, yo he dicho muchas veces, que no proporciona conocimientos, sino que los exige. Y entonces eso, claro, la gente se lía con eso, ¿no? Pero es una obviedad. Es que es tan obvia esa frase que no es necesario complicarse mucho, porque la literatura no proporciona conocimientos, pues ¿por qué? Te exige en primer lugar saber leer y escribir. Y luego me dirán, bueno, es que la literatura proporciona muchos conocimientos. No te equivocas. La literatura lo que te hace es decir, ve a consultar estos conocimientos para poder interpretarme a mí antes. Entonces, lo primero que te hace la literatura es mandarte a aprender a leer y escribir lo más correctamente posible. Claro. Y cuando trata determinados temas, pues te manda a consultar la historia, o a consultar la medicina, o a consultar esta o aquella otra actividad humana, o te manda simplemente a que vivas, a que salgas al mundo y experimentes lo que es el amor, el dolor, el sufrimiento y luego vuelvas a mí a leerme a ver qué te parece. Pero nadie se enamora leyendo a Garcilaso. Primero hay que enamorarse y después lees a Garcilaso. Porque si lees a Garcilaso antes de enamorarte no te vas a enterar de nada, porque no vas a saber de qué te habla. A la literatura hay que llegar vivido, hay que llegar entrenado, hay que llegar vivido, sufrido, llorado, etcétera, etcétera. Si no, no sabemos de qué nos habla la literatura. Entonces una persona muy joven que empiece a leer, que no ha vivido mucho porque no ha tenido la posibilidad, empieza, por ejemplo, a leer grandes clásicos, no va a poder comprender exactamente de qué están hablando. Va a ir comprendiendo a medida que vaya viviendo. Naturalmente, un niño que lea El Lazarillo de Tormes puede quedar completamente aterrorizado. Un niño que lea El Principito puede quedar completamente extasiado. Y un niño que no lea nada
protagonizará tal vez su propia historia. Entonces, como yo he dicho muchas veces, la literatura infantil no existe. No, la literatura infantil es un invento de los adultos para vender libros a los padres y a los profesores y para hacer sufrir a los niños con esas historias, porque en realidad los niños protagonizan su propia literatura, protagonizan sus propias vivencias. Los niños no leen literatura, la protagonizan. Los niños no escriben novelas, ni siquiera las leen, las protagonizan ellos, ¿no? Yo recuerdo en cierta ocasión cuando me daba una vuelta por Gijón, me encontré con un niño a la puerta de un colegio de religiosos, que no diré cuál, gritando escandalosamente y saltando y brincando por unas escaleras, diciendo constantemente: soy el rey Herodes, soy el rey Herodes. Era una de las paradojas mayores que he visto en mi vida, un niño gritando que soy el rey Herodes, ¿no? Imaginemos al rey Herodes gritando que es un niño, ¿no? Pues claro, entonces, claro, yo decía, este chiquillo, un crío pequeño, estaba feliz dando unos gritos del demonio, gritando: soy el rey Herodes, porque no decía soy el rey Midas o soy, pues no sé, el rey Salomón, no, decía soy el rey Herodes, que tiene una connotación particular. Entonces, esto te induce claramente a pensar que los niños tienen un propio código de imaginación que no siempre coincide con el de los adultos y que desde luego es mucho más valioso que el contenido en el relato y en el cuento de los adultos, que a mí los cuentos para niños siempre me parecieron historias de terror. O sea, Caperucita Roja, Blancanieves, Los 7 enanitos, la Bella Durmiente, la Blancanieves, la Bruja. Mucha violencia en todos ellos. Bueno, y además es que es una cosa, son historias de terror más o menos disfrazadas de figuras encantadoras, pero muy siniestras. Entonces a mí la literatura infantil me causa más terror que Edgar Allan Poe. Porque a Edgar Allan Poe llego ya un poco, en fin, perdida la inocencia, pero cuando eres un niño y te hablan de Hansel y Gretel, dices qué horror, yo no quiero ir a un bosque. Claro. Y menos a seguir a alguien y acabar en el estómago nada, de... ni voy a darle miguitas a los pajaritos, es una cosa muy desagradable. Claro, vamos, ya, y Caperucitas, que todo tiene un grandes Caperucita es un cuento absolutamente morboso en la mente de un adulto, eso no tiene ningún sentido ni ninguna lógica, pero bueno, de esos asuntos habría que hablar largo y tendido, ¿no? ¿Te da pena que cuando crecemos perdemos un poco esa potente imaginación? Bueno, esto... Yo recuerdo que en El Principito hay una frase que se dice que hay muchos adultos que cuando crecen pues se han olvidado de que un día fueron niños, ¿no? Y en El País del Principito es ese país en el que en algunos vagones de tren prohíben la entrada a niños, porque dicen que son muy ruidosos. Claro, yo en esos vagones de tren recomendaría que se pusiera esta frase de Exupéry, hay adultos que se han olvidado de que un día fueron niños. Entonces, por una parte, es triste, es penoso que la infancia, que es la versión original de la vida, en definitiva, la versión original de la vida es la infancia, se pierda a costa precisamente de perder lo que nos hace inocentes, que es la ignorancia. Porque la ignorancia es el nombre feo de la inocencia. Claro, nadie dice de otra persona que tenga 30 o 40 años que es un inocente. Claro, tienes que decir ignora tal cosa, no lo llamas ignorante por respeto, ¿no? En ese punto. Pero claro, la inocencia es un privilegio o es una cualidad esencial que solo se pueden permitir los niños, la infancia, en definitiva. Pero estamos condenados a perderla, porque el mundo de los adultos no tolera la inocencia. En el mundo de los adultos todos los adultos son culpables. ¿Qué se hace en estos casos? Pues a veces evitar la madurez. Pero claro, evitar la madurez no es la solución, porque el cuerpo madura. Claro. Entonces, claro, es lo que yo he llamado... ¿Y tu entorno madura? Claro, madura eternamente y si no te decapita. Porque en la realidad no sobreviven los inmaduros. Y si sobreviven para sufrir. Sobreviven en un contexto de distanasia. Es decir, de prevalencia de la vida en unas condiciones adversas. Por eso yo he hablado con frecuencia del concepto de neotenia, la neotenia, pero aplicada a la literatura. Es decir, personas que en un estado ya adulto interpretan la literatura como niños. Pero interpretar la literatura como niños no es interpretarla inocentemente, es interpretarla no desde la inocencia, sino desde la ignorancia. Y eso es muy peligroso. ¿Qué es peor para una persona? ¿No leer nunca o leer basura creyendo que se está formando? Yo creo que es peor leer basura creyendo que se está formando. Vale más ser un inocente, vale más ser un ignorante que una mala persona. Y la basura creyendo que te dota de conocimiento puede convertirte en una mala persona porque puede hacer de ti un engreído. Es decir, una persona verdaderamente valiosa, verdaderamente sabia,
nunca adoptará el narcisismo del superdotado, nunca adoptará la actitud propia de un engreído. Entonces, la modestia debe ser algo que no debe abandonarnos nunca. Nunca podemos creernos que somos particularmente especiales. En ese punto es muy desaconsejable. Entonces vale más ser un ignorante antes que un engreído o que, no sé, un narcisista titulado. El título no acredita nada, ¿eh? Claro. Hay mucha gente que dice, da igual lo que leas, lo importante es que leas. Bueno, depende de lo que leas, claro. Depende de lo que leas. ¿Estás de acuerdo, no, con estas frases? Depende de lo que leas y con qué intención, porque podemos leer Mi lucha de Hitler. Claro. Y podemos leerlo, pero para saber cómo razona una persona muy peligrosa. ¿Tú crees que es mejor leer ese tipo de literatura o de alguna forma esconderla, obviarla? Yo creo que es necesario afrontar ese tipo de textos, ese tipo de libros, ese tipo de... Claro, yo no la llamaría literatura porque es una monstruosidad y la literatura no es una monstruosidad, aunque hable de monstruos. Ese libro es en realidad... es un programa, en definitiva, es un programa ideológico de monstruosidades incompatibles con el ser humano. Claro. O sea, tú no puedes construir nada que exija matar al prójimo. O sea, eso no funciona. O sea, ninguna civilización puede construirse sobre el objetivo, el propósito deliberado de exterminar a otra parte de la población. Eso no va a funcionar. No va a funcionar sin consecuencias. Claro. Puede funcionar, pero tiene unas consecuencias que son muy trágicas y que no es el mejor procedimiento, a mi juicio. Entonces, claro, ese tipo de textos, a mi juicio, son textos que una persona debe conocer, debe saber que han existido y que pueden repetirse, precisamente para evitarlos, porque solo se puede evitar lo que se sabe y silenciar lo que se conoce. Ahora bien, procede silenciar lo que se conoce para evitar males mayores a niños, de ahí de preservar a la infancia de acceder a determinados conocimientos. Pero una vez que el ser humano ya alcanza un grado de madurez que le hace compatible con una cita con ese tipo de productos, debe relacionarse con ellos, debe saber que han existido y debe sobre todo conocer su genealogía. Es decir, qué ha provocado que alguien llegara a escribir un libro así y que todo un país con esa persona hubiera decidido unir sus esfuerzos para conseguir un ideal de esa envergadura, de esa naturaleza y de ese poder letal, terrible, ¿no? O sea, realmente sí, pero claro, por fortuna la literatura nos ofrece libros, nos ofrece productos que pueden servir de contrapeso a todos esos asuntos, empezando por el Quijote y terminando pues no sé, por 100 años de soledad o por muchas otras obras, desde Pedro Páramo hasta Tirano Banderas, pasando por La Regenta y Pérez Galdós, o La Celestina y el Lazarillo. Quiero decir, la literatura está llena de soluciones. Claro, ese tipo de libros, en Mencap se ha hablado mucho, porque está ahí la línea peligrosa entre conocer para evitar la repetición, pero también cuidado de no amplificar el mensaje. Por eso supongo que es muy importante lo que decías antes, ¿no? Que la persona que vaya a leer algo así tenga los conocimientos de entender qué llevó a ese libro y qué provocó. Sí, que provocó, claramente. Claro, no tan solo es el previo, sino el post. Claramente, es que eso es la apuesta por un idealismo letal, por un idealismo exterminador, evidentemente. Es una redundancia esto, en el caso de la obra de Hitler.